¿Y qué tal, amigos? El día de hoy hemos salido a las calles del centro de Lima para preguntar a los pobladores del Perú por quién votará en estas elecciones de segunda vuelta, si por Pedro Castillo o por Keiko Fujimori. Recuerda que tu voto es muy importante, ya que se definirá el futuro del país y también el tuyo. Así que comencemos. ¿Y usted, amigo, quiere dar su opinión? ¿Por quién piensa votar el domingo? ¿Pedro Castillo o Keiko Fujimori? Por Castillo. ¿Por qué motivo, amigo? A ver, ¿cómo te explico? Una de esas, veo tanta injusticia en los medios. Todos están a favor de la señora K, esa es una, y no me gustan las injusticias. Otra, la gente más vota por la señora K, por el hecho y simple cosa de que quieren mantener su estatus. Esos viajecitos, esos paseitos, esos deliveries, y no se preocupan en mirar al costado cómo está la persona que en realidad necesita ese apoyo. Y la gente lo que nos han implantado desde muchos años atrás, 200 años que llevamos, es el egoísmo, pues. Y por eso es que yo voy a votar por Castillo. No se preocupan por la gente más humilde, ¿no? Claro. Muchas gracias por su opinión. Disculpe, una consulta. Este domingo que son las elecciones, ¿por quién va a votar? Bueno, yo soy un voto consciente y cada uno es un voto responsable. ¿Ya? Y yo todavía no estoy bien decidido del todo porque hay dos propuestas diferentes y por una propuesta diferente hay que un cambio total, ¿no? Entonces lo que yo pienso y rectifico que todavía mi voto está en el aire, ¿no? Como se dice, ¿no? Ya, muchas gracias. Y ustedes, disculpe, ¿por quién va a votar este domingo? ¿Por Keiko o por Pedro Castillo? Bueno, los dos tienen opiniones diferentes, propuestas diferentes. Que gane el mejor o más, nada más. Que gane el que esté con el pueblo, ¿no? Que esté con la gente del pueblo y que sí podamos salir de muchas crisis. Nada más. Ya, listo, gracias. En las elecciones de segunda vuelta, ¿por quién piensa votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Y por qué? Por la derecha tienen que votar. Castillo, ¿cómo debe trabajar? ¿Cómo debe vivir? ¿Ustedes cómo van a estudiar? ¿De dónde van a progresar? Como que traería una crisis económica y una hiperinflación al Perú. Es que la economía, tanto para estudiantes, para los empleados jóvenes, ¿dónde van a trabajar si que izquierda nunca no progresa? Nunca no conviene. Estaríamos como Venezuela. Peor que Venezuela. Peor incluso, ¿no? Claro. ¿Y usted, maestro, por quién votaría? ¿Por Keiko o por Castillo? Este domingo en las elecciones de segunda vuelta, ¿por quién va a votar? ¿Por Pedro Castillo o por Keiko Fujimori? ¿Y por qué? Bueno, en esta segunda vuelta estaría votando, en sí el voto mío va a ser nulo, porque ninguno de los dos candidatos demuestra lo que de verdad busca ahorita la economía ni la estabilidad del Perú, ¿no? Pero tiene conocimiento que si vota en blanco le estaría dando su voto al candidato que mayor se favorezca al final, o sea, con los votos más altos. Bueno, eso sí, sí lo escuché, pero exactamente nunca lo dijeron así en la prensa o en algún medio, ¿no? Que eso pasa, pero sí lo escuché. Pero igual mi voto seguiría siendo nulo. Creo que al fin y al cabo creo que beneficiaría más a Pedro Castillo, que es el que está liderando las encuestas, ¿no? Exactamente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su opinión. Maestro, disculpe, una consulta. Maestro, una consulta. ¿Por quién va a votar este domingo? ¿Por Keiko Fujimori o Pedro Castillo? No quieres que te responda mal, hijo, anda nomás, porque te lo voy a responder más, ¿eh? Anda nomás. Este domingo que son las elecciones, ¿por quién piensa votar? ¿Por Keiko Fujimori o Pedro Castillo? Por Pedro Castillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una persona nueva y se merece una oportunidad, al contrario de Keiko Fujimori, que ya se la conoce, que es una persona corrupta y tiene un pasado por su padre. Por eso votaría por Castillo. Muchas gracias. ¿Por quién piensa votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? Por nadie. O sea, no confía en ninguno de los dos candidatos. ¿Voto nulo? Maestro, una consulta. Este domingo que son las elecciones, ¿por quién piensa votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? Castillo. ¿Y el por qué? ¿Por qué piensa votar por Pedro Castillo? ¿Por qué? Porque queremos una nueva constitución. Nada más, maestro. Sí. Ya, muchas gracias. El día domingo, ¿por quién piensa votar? ¿Por Keiko Fujimori o Pedro Castillo? Lo peor que hay en este país es la lacra. Está
está gobernando con todos sus delincuentes, ¿no? Acá la opción es Pedro Castillo. Claro, porque durante muchos años han tenido parlamentarios en el Congreso y no han hecho nada prácticamente, y han robado. Desde el momento de que entró su padre, ¿no? Vendió todas las empresas, por eso que ahorita trabajan como 12 horas, todos los supermercados trabajan 12 horas, nuestros hermanos, ¿no? Exactamente, maestro. No hay estabilidad, no hay nada, ¿no? Esperamos que después de las elecciones todos salgamos con una esperanza, ¿no? Un cambio radical. No cambio radical, porque acá tiene que ser un cambio progresivo, ¿no? Radical no, pero acá nadie es radical. Yo simpatizo por la izquierda y eso no quiere decir que soy radical o soy comunista, ¿no? En el Perú además ya no hay comunismo. Acá no hay comunismo, ¿no? Hay gente que está desconforme con lo que ha hecho siempre la derecha, ¿no? Claro, muchas gracias por su opinión. ¿Y usted? Somos Pedro Castillo. ¿Por qué? ¿Por el mismo motivo que su compañero? Porque representa el cambio. Representa el cambio y ya estamos cansados de lo mismo, ¿ya? Claro, porque si entra Keiko igualito va a seguir el sistema, ¿no? Va a continuar y tiene que pagar los favores también que está recibiendo, ¿no? Y eso perjudica a la población. Sí, pues es el cáncer de la sociedad, ¿no? La corrupción que tiene Keiko ahí. Cáncer, lepra, sida, todo junto. Exactamente. Muchas gracias por su opinión. Maestro, una consulta. Este domingo que son las elecciones, ¿por qué empieza a votar? ¿Pedro Castillo o Keiko Fujimori? Pedro Castillo. ¿Por qué empieza a votar por Pedro Castillo? Bueno, yo creo que voto por Pedro Castillo porque se nota que es una persona honesta, ¿no? Y no votaría por Keiko porque sería un continuismo a la corrupción. Amigo, una consulta. En estas elecciones de segunda vuelta del día domingo, ¿por quién piensa votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Por qué? Aún estoy en duda entre los dos. Pero si tuviera que elegirse por uno de una vez, ¿cuál sería su candidato? Pues Keiko, ¿no? No queda duda. Para mantener la estabilidad económica y la democracia. Claro, porque sus propuestas de Castillo no están muy bien. Muy desorganizado. Sí. ¿Y usted, amigo, por qué empieza a votar este domingo? Voy a votar en contra de Keiko. Yo voto por Castillo. No hay otro. No a la corrupción. Listo. Amiga, en estas elecciones de segunda vuelta del día domingo, ¿por quién vas a votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Y por qué? Pues yo creo que por Keiko, porque es que en realidad yo siento que también necesitamos una mujer quien lidere todo el Perú, ya que simplemente ha habido puros hombres y también necesitamos ideas sobre una mujer. Ella está proponiendo muchas cosas que en realidad nos van a beneficiar a nosotros y siento que Castillo tal vez está siendo a veces muy egoísta con muchas cosas y también muy machista. Y bueno, esa es mi manera de pensar. Por eso Muchas gracias por tu opinión. Okay. Maestro, una consulta. Este domingo que son las elecciones, ¿por qué empieza a votar? ¿Por Keiko Fujimori o Pedro Castillo? Hay que votar por el cambio. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Inmutable. Ya, muchas gracias. Maestro, disculpe. Este domingo que son las elecciones de segunda vuelta, ¿por quién piensa votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Y por qué? ¿Es para un medio de televisión? No, es para un canal de YouTube. Es para Castillo mi voto. ¿Y por qué, maestro? Porque no tiene antecedentes penales, judiciales. Se nota que es una persona más honesta, más sincero, ¿no? A comparación de Keiko, que lo noto más hipócrita, no habla con la verdad. Y respecto a su plan de gobierno, que ha recibido muchas críticas, y su forma de expresarse, ¿qué opina de Pedro Castillo? Sí, pero como se dice, es el mal menor, ¿no? Esperemos que también no sea cierto lo que dice la prensa, pero comparación con estos dos, porque solamente tenemos dos candidatos, es el mejor, el menos malo que Keiko. Muchísimas gracias por su opinión. Eso es todo. Maestro, una consulta, disculpe por... No te preocupes. Este domingo que son las elecciones, ¿por qué empieza a votar? ¿Por Pedro Castillo? Por supuesto, ¿Por Pedro Castillo? ¿Y por qué? Porque tiene buenas propuestas, yo lo veo que es un candidato bien sincero y no está inmiscuido en la corrupción. Me gusta por la sinceridad, la humildad y es un profesor, un hombre de pueblo, por eso me gusta. Muchas gracias. ¿Por quién piensa votar? ¿Por Keiko Fujimori o Pedro Castillo? ¿Y por qué? Pedro Castillo. ¿Por qué motivo, maestro? ¿Por qué? Porque queremos un cambio verdadero, ¿no? Ya estamos cansados
de estos mismos políticos tradicionales, ¿no? Y sabemos que la señora acá representa pues a la gran corrupción, solamente a un grupo de poder, ¿no? Mientras que el pueblo es olvidado. Claro, y la corrupción es el cáncer de la sociedad, en la cual la señora acá está involucrada totalmente. Dígame, pero respecto a los planes de gobierno del señor Castillo, que ha recibido muchas críticas y su manera de expresarse, ¿qué es lo que opina usted? Bueno, pues eso es lo que opina la prensa, lo que ha aterruqueado a la gente, ha asustado a la gente con lo que ha presentado el plan de Castillo, pero el señor Castillo ya ha deslindado de todo eso que se hablaba al inicio, ¿no? Entonces no hay que creer a la prensa, porque el señor Castillo ya en sus debates, en su entrevista, ha deslindado con todo lo que la prensa lo ha sacado. Eso no estaba en el plan, sino que la prensa es lo que ha asustado a la gente. Claro, la prensa mermelera lo hace quedar mal al señor Castillo en muchas ocasiones. Eso es todo, muchísimas gracias por su opinión. No, a ustedes. Una pregunta, este domingo que son las elecciones, ¿por quién empieza a votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori y por qué? Mira, un Perú consciente y como peruano consciente voy a votar por Pedro Castillo. Segundo, ¿por qué? Porque Perú está demasiado corrupto y necesitamos un cambio urgente, el cual no necesitamos de un orador como fue Alan García, que nos engañó en sus 2 décadas y supuestamente al dar tanto se tuvo que meter un tiro para no ir a la cárcel. Y como peruanos que somos conscientes, todos conscientes vamos a votar por el lápiz. Buen argumento. ¿Y usted, amigo, por quién va a votar este domingo? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Y por qué? La respuesta es contundente. Todo esto queremos el cambio. Basta de que un país se desangra cada día más y más debido a la corrupción que existe en los diferentes estamentos del Estado. Vamos a marcar el lápiz a una sola voz, porque ya basta de tanto continuismo, basta de tanta indiferencia hasta los más necesitados, basta de que pocas personas se están enriqueciendo en el país. Amiguita, disculpa, en este domingo, no, tú no votas, ¿no? ¿Sí votas? ¿Te podemos hacer una pregunta sobre política? Me parecías menor de edad todavía. Una consulta, en este domingo que son las elecciones de segunda vuelta, ¿por quién vas a votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Y el por qué? Por Pedro Castillo, obviamente, porque Fujimori es simplemente todo lo malo, representa todo lo malo del Perú. Además, a pesar de que no estoy de acuerdo con varias cosas del plan de gobierno de Pedro Castillo, creo que significa el cambio que necesita el Perú. Claro, respecto a su forma de expresarse y su plan de gobierno, ¿qué es lo que opinas? Concreto. Si te refieres a su dejo, es muy criticable que lo estén justamente discriminando por la forma en la que habla, porque es su dejo. Cada persona tiene su dejo, incluso los niños tenemos dejo, entonces eso X. Pero sí, hay cosas, por ejemplo, en el aspecto económico que sí no me agrada, pero no significa a comparación de Keiko, la verdad. Hay muchos peruanos que se traban o tienen problemas al hablar, pero eso no quiere decir que sean malas personas, ¿no? O que tengan intenciones oscuras. Obviamente. Muchísimas gracias. Amigo, una consulta, este domingo que son las elecciones, ¿por qué empieza a votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Y el por qué? Pensamos dar un voto crítico que impida el retorno de la dictadura. En ese sentido, votaremos no por el continuismo de la derecha y su modelo económico que explota, saquea los recursos naturales y la materia prima de nuestro país. Vamos a votar por la propuesta, porque creemos que el profesor Castillo garantizará el respeto de los derechos humanos. Y es por eso que nosotros ya estamos definiendo nuestro voto por Pedro Castillo y porque la señora Keiko garantiza el control de los poderes del Estado, de fiscales y jueces que liberan violadores, narcotraficantes y controla altos mandos policiales y militares que crean grupos como el Colina que reprimen, asesinan a estudiantes campesinos. Por eso nuestro voto es por Pedro Castillo, para impedir este retorno de la dictadura fujimorista representada por la lideresa de la organización criminal Keiko Sofía Fujimori. Maestro, una consulta. En estas elecciones de segunda vuelta del día domingo, ¿por quién piensa votar? ¿Por Keiko Fujimori o Pedro Castillo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque queremos un cambio. Con Pedro Castillo estamos notando queremos un cambio porque mismo lo está poniendo en su plan de trabajo. Queremos también la educación, queremos salud, que acá en el Perú es muy caro. Entonces, si el neoliberalismo tiene 30 años existiendo y siempre hay pobreza, entonces queremos un cambio. Por eso vamos a votar por el lápiz. Respecto a las críticas que ha recibido el plan de gobierno del señor Castillo y su forma de expresarse, ¿qué es lo que opina?
Mira, él es un buen orador, pero las intenciones y su plan de trabajo lo dice todo. Por eso que la gente se reúne acá a expresar su alegría porque un hombre se está poniendo al frente de que mucha gente a veces no habla. Tiene toda la razón. ¿Y usted, maestro, por quién piensa votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? De hecho, mira señores, hay que pensar como peruanos. Tenemos que votar un solo puño para Pedro Castillo. Terrones. Claro, ¿por qué motivo? ¿Le parece correcto su plan de gobierno del señor Castillo? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Algo más que desea agregar? Bueno, también como ex trabajadores haya reposición a su centro de trabajo pronto. Muchísimas gracias por su opinión. Gracias. Este domingo, que es la votación, ¿por quién empieza a votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Y el por qué? Bueno, ¿cómo se llama? A votar por lápiz. Queremos un cambio ya prácticamente. Algo nuevo. Sí, algo nuevo porque ya pasaron más de, creo que 200 tantos años o 30 años, la misma continuamos, que no ha mejorado nada y piensan que va a mejorar, ¿no? Con el Keiko no va a ser peor, creo, yo pienso. Mientras que no se cambie la constitución, va a seguir la misma, ¿no? Yo pienso, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio prácticamente para que se mejore siquiera algo, no mucho será, pero algo. Y así el pueblo puede crecer. Así es. Ya, está bien, muchas gracias por su cooperación. Amigo, una consulta. En estas elecciones del día domingo, ¿por quién va a votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Y por qué? ¿Y usted, amiga? Aún no, pero definitivamente por Keiko no. ¿Se ha decidido? Aún está entre un blanco por Castillo, pero definitivamente por Keiko no. Lo que tengo definido... ¿Van a votar por Castillo? No, aún no hacen saber que Castillo oficial, pero por Keiko no. Muchas gracias. Amigo, una consulta. Este domingo que son las votaciones, ¿por quién empieza a votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Y por qué? Aún no estoy de acuerdo. Sigo analizando sus propuestas cada uno. No sabes aún por quién votar. Muchas gracias. ¿Y usted, amiga, por quién empieza a votar este domingo? ¿Por Keiko Fujimori o Pedro Castillo? Pedro Castillo. ¿Y por qué empieza a votar por Pedro Castillo? Por el cambio. Queremos un cambio. Algo nuevo. Obvio. Ya, muchas gracias por... Amigo, una consulta. En estas elecciones del día domingo, que se va a dar la segunda vuelta, ¿por quién va a votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Y por qué? Blanco. Pero ¿sabe que si das en blanco, a uno de los dos lo vas a favorecer al final? Es mi opción. Se respeta, gracias. Buenas tardes, pueblo peruano. Soy de la Sierra Central. Yo sé lo que he pasado con la época de Fujimori. Y la hija sigue la secuencia y no podemos engañarnos, pueblo peruano. Nosotros somos conscientes que hemos nacido de una tierra hermosa, linda y rica. Ahora que queremos apoyar a una corrupta, a una mujer que está haciendo daño y ha hecho daño mucho al Perú, pues no se olviden pues de ella, que ha sido la mayoría del Congreso, que ha hecho, ha brindado a Inostroza, ha mandado a su casa a los corruptos, ha escondido. Basta pues, no nos engañemos, compatriotas. Tenemos que pensar primero antes de darle un apoyo a una mujer inmoral. Los demás están por intereses, nada más. Se han ido a ella por sus intereses, por sus tremendos capitalistas que tienen. Y date cuenta, pueblo peruano, eso es su interés, no porque quiera al pueblo. A ver, esa mujer, ¿alguna vez han visto que ha trabajado? ¿Saben en qué trabaja? ¿Su esposo en qué trabaja? Basta pues de engaños, pues basta, para darnos cuenta. Arriba Perú, caramba, y arriba el pueblo profundo. ¡Viva Castillo! Gracias. Es una consulta. En estas elecciones de segunda vuelta que se va a dar el día domingo, ¿por quién va a votar? ¿Por Pedro Castillo o Keiko Fujimori? ¿Y por qué? Yo voy a votar por Castillo. ¿Por qué? Porque no queda otra opción. No tengo otra opción. El fujimorismo no puede regresar una vez más a gobernar. No debe ser.
Bueno muchachos, hemos llegado al final del video y tuvimos la oportunidad de entrevistar a diversas personas del centro de Lima respecto a las elecciones que se va a dar el día domingo. Pues algunos votarán por Pedro Castillo, otros por Keiko Fujimori, pero esperemos de que al final el país termine en las mejores manos. Ahora les voy a pasar a Fernando, ya que tiene algo muy importante que decirles. Muchas gracias, Harold. Bueno, en esta ocasión me tocó preguntar a la gente de política y no es mi fuerte, pero bueno. Quiero aprovechar este momento para dejarles el link de mi canal YouTube aquí abajo para que se suscriban. Yo me dedico a la calistenia y es un gran deporte que se los recomiendo. En mi canal YouTube van a aparecer videos de mis trucos y de recomendaciones que yo hago diariamente de tips de ejercicio. Los espero. Bueno muchachos, ya escucharon. Los que quieran visitar el canal de Fernando, aquí abajito van a tener el enlace para que lo puedan chequear. Eso sería todo y nos vemos hasta la próxima.